Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, o más bien a su canal, porque este es el canal de ustedes también. Hoy voy a compartir con ustedes una reflexión, algo personal. Y es un video informal, ni siquiera lo tengo escrito, simplemente voy a hablar. Y como pues surgirán otros. No sé si lo que voy a decir les sirva a algunas personas que se identifiquen con lo que voy a decir, o de todos modos lo voy a decir porque siento esa necesidad. Hay algo de lo que he hablado en este canal y quizás siga hablando todo el tiempo, y es el miedo. ¿Y por qué yo insisto tanto en el miedo? Porque el miedo, escúchame bien, el miedo es algo que yo vengo arrastrando desde hace mucho tiempo en mi vida. Desde hace mucho tiempo. No sé cuándo, en qué momento de mi vida esa cosa se sembró en mí. Porque yo sé que un niño no tiene miedo. El niño no tiene miedo. No proyecta en su mente ni cosas buenas ni cosas malas porque no tiene esa programación. Hubo un momento en que me programaron como a todos, y a partir de ahí surgió este monstruo que llevo en mi psiquis y con el cual he estado luchando en sus diferentes aspectos por liberarme de él, y hasta ahora no he podido. Y le cuento esto porque yo he preguntado cómo puedo liberarme del miedo. Incluso subí un video basándome en mi propia experiencia que lleva por título ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera miedo? Y yo siempre me he preguntado eso. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera miedo? O sea, ¿cómo vería el mundo? ¿Cómo serían mis relaciones con las demás personas? ¿Cómo me desenvolvería en mi día a día? ¿Cómo viviría cada momento, cada año sin tener miedo? Eso es algo maravilloso. Entonces toda mi vida se desenvuelve con miedo. Cada día tengo miedo. Tengo miedo, diferente miedo, a lo físico, a lo metafísico. Y esto quizá le parezca a usted ridículo, porque quizá quien esté escuchando esto es de la persona que dice, yo soy un hombre que no tengo miedo a nada, porque yo he escuchado eso. He escuchado personas que dicen, yo no le tengo miedo a nada, no ha aparecido esa cosa a la que yo le tenga miedo. No sé si dicen eso por quererse sentir mucho más hombre que los demás, o porque querer aparentar que son superdotados. Pues yo soy sincero en este aspecto y reconozco que tengo miedo y que he venido arrastrando esto hasta ahora durante toda mi existencia. Y no he encontrado una fórmula en la psicología para desembarazarme de esto. Me acuerdo que un amigo me llevó con una psicóloga para que me ayudara a arrancarme ese miedo. Y no pasó nada. Y he buscado métodos, he buscado libros, talleres, y sigue estando ahí el miedo. Y hace poco, ya hacen días atrás, que ha venido descargándose en mi mente, porque yo tengo la costumbre de sentarme en una silla, no a meditar. Simplemente me gusta sentarme y quedarme tranquilo, sin pensar en nada, o tratando de no pensar en nada, simplemente me siento ahí y se siente muy agradable. Se relaja el cuerpo, se aquieta la mente, y muchas de esas veces me voy a mi trabajo en un estado de felicidad y de voluptuosidad, y eso es maravilloso. Y cuando me sucede eso, me siento, fíjate, con más confianza en mí mismo y con menos miedo a la vida. Pero ese estado interior de felicidad y de gozo se va rápido
Ya al mediodía ya no tengo nada y me encajo dentro de la misma rutina. Y ese estado de felicidad y de gozo que me viene, no me viene todos los días. Yo he tratado de buscarlo por mí mismo y no, eso llega solo. Es un estado muy leve, muy pequeño, en el que me despierto, abro mis ojos y estoy feliz, contento, muy relajado, muy tranquilo y mi mente muy apaciguada. Es un gozo que yo no sé explicar y he tratado de provocarlo y no lo he logrado. He hecho mantra a ver si eso se logra y no. Y me he dado cuenta que eso aparece solo. Ya tengo meses que no me llega a ese estado y estoy dentro del estado de conciencia común de todos los días. Ahora, esta mañana, en ese estado en que me siento simplemente así, me siento, ya me había llegado otras veces ese flachazo, esa como una voz, o no sé, un sentimiento, donde claramente se me dice, el miedo está en la mente. Si quieres liberarte del miedo, debe educar o controlar la mente. Y eso me ha llegado mucho, porque en mis videos, cuando yo los subo, pues hablo de muchas cosas a la gente, con el objetivo de que cambien, porque ese es el propósito, de que a través de estos videos pues tú también te ayudes, ¿no? Porque a veces estamos recorriendo la misma situación, el mismo camino. Y pues me gusta darle cosas prácticas también, no solamente teorías, sino cosas prácticas que puedan ayudarlo en su vida. Y esta es una de ellas, que yo creo que esta es una de las prácticas. Así como sentí eso que debo de hacerlo, también te lo comunico a ti en esta reflexión. Y es lo siguiente, o sea, en la mente está el miedo. Bueno, ya eso lo sabemos, que está en la mente, está bien. Pero ¿cómo puedo sacarme eso de mi interior? Entonces toda una información se descarga en la mente. Y entre ellas está en que uno cuando es niño no tiene miedo. O sea, cuando tú eras niño no tenías miedo. Entonces, ¿por qué? ¿A partir de cuándo comenzó esto? A partir de cuando nos programaron. Recuerden que cuando uno es niño siempre le dicen, la araña te va a comer. O ahí te va a salir, por ejemplo, cuando yo era niño me decían, ahí te va a salir Cachito. Cachito se refería al diablo. Entonces inmediatamente me ponía así, no, hoy, a la defensiva, me va a salir el diablo ahí, entonces te vas a llevar. Entonces escucha historia de que el diablo se llevó a fulana porque era una malcriada. Se la llevó y la encontraron por allá en medio del bosque. Todo eso como que va creando en la mente del niño imágenes de que existe eso. Entonces se crea el miedo. Yo lo ubico por ahí. O bien vengo arrastrando eso desde otra existencia, en otra vida pasada. El caso es que esa cosa ha mermado mi vida, la ha limitado en un gran nivel, porque no me he expresado toda mi vida como yo he querido por el miedo. Pero ahora sé, gracias a la ayuda, no sé de quién, quizá a la protección interna que cada ser humano tiene, a la divina interna, de que primero el miedo está en la mente. Y si quiere liberarte del miedo, debe controlar tu mente. Entonces yo pregunto, pero ¿por qué debo controlar mi mente? Y la respuesta es porque la mente primero tiene cualidades y una de ellas es la imaginación. Es la imaginación. Y la imaginación la utiliza la mente para proyectar todo lo peor. De manera que el miedo son proyecciones que hace la mente de todo lo negativo. ¿Por qué? Porque tenemos una imaginación descontrolada, y eso es una verdad en mi caso. Ahora me viene un dicho, no un dicho ni frase, es lo que enseña ese chamán Don Juan Matus a Carlos Castaneda,
que dice que nosotros tenemos, que esa mente que tenemos no es nuestra, sino que nos la pusieron y que esa mente está llena de miedo. Ahora yo voy entendiendo todas esas cosas. De manera que nosotros como niños no tenemos miedo, pero llegó alguien y nos puso una mente ahí. Esa mente está llena de miedo y de temores y nosotros comenzamos a proyectar, a ver la vida en base a esos temores. Entonces todo está ahí, todo está en la mente y hay un elemento que se llama miedo, que controla todo. Está como una especie de cabina donde hay muchos controles y él agarra y va accionando cada uno de ellos y acciona este control que está por aquí o esta perilla y proyecta en nosotros a través de la imaginación una imagen que él quiera para alimentarse. Y en este caso el miedo proyecta todo lo negativo, todo lo malo proyecta el miedo a través de la imaginación. Nosotros nos identificamos con esas cosas, nos identificamos con eso. Entonces comenzamos a transmitir, a dar energía a lo tonto y vemos siempre un panorama, un escenario negativo y pensamos que la vida es así y que va a ser así. Recuerdo a alguien que dijo por ahí que la mayoría de las cosas que él temía nunca sucedieron. Es decir, ese monstruo del miedo le proyectó muchas cosas, que su futuro iba a ser así, que su futuro iba a ser así, pero nunca sucedió. Y vivió toda su vida con miedo de cosas que nunca sucedieron. A mí me está sucediendo eso, y quizás a ti también te está sucediendo. Pero yo quiero decirte que esas cosas es posible que nunca sucedan. Es alguien ajeno a nosotros que controla nuestra mente y que a través de la imaginación me está proyectando todo eso. ¿Cuál sería nuestro deber entonces? Según he entendido, controlar la mente. Porque si nosotros controlamos la mente, no sé, con cualquier ejercicio concentrado como dicen los yogis, en la llama de una vela, la mente se va, la trae, la mente se va, la trae. Concentrado en el sonido del agua, un río, de un arroyito. O simplemente que sentado en silencio, aquí y ahora, como enseñan los señores del Zen, te sientas y no haces nada, pero tu mente se va ahí a divagar, tú la traes, se va, tú la traes. Un día llegará en que se va a quietar, y cuando ese día llegue, tú tendrás control sobre tu mente y al mismo tiempo sobre tu imaginación, de manera que las cosas que quieran proyectarte a través de la imaginación, tú podrás poner un obstáculo, poner un stop, no van a salir. Entonces tú serás dueño a partir de ese instante de tu vida. Ya no proyectarás más cosas negativas hacia afuera. Esa es la clave para liberarse entonces del miedo. Y eso me ha llenado a mí de mucha satisfacción, porque a través de tantos años de haber consultado a un psicólogo, no había encontrado realmente una respuesta, una forma de cómo controlar este monstruo. Yo pensaba que eso era propio mío. Yo creí que esa cosa, yo había nacido con eso. No, yo no nací con eso. Yo no nací con miedo. Esa cosa se agregó a mí y está en la mente. Entonces, lo primero es reconocer que sí tienes miedo. Que sí tienes miedo. Ahora, ¿cómo me libero de ese miedo? ¿Dónde está el miedo? Está en la mente. Entonces, ¿cómo me libero? Sacándolo de la mente. ¿Y cuál es la forma de sacarlo de la mente? Controlando la mente. Porque cuando se controla la mente, tenemos control sobre ella, sobre la imaginación. Y esa cosa que proyectaba tiene que irse, porque ya no va a tener alimento. Es difícil todo esto, es cierto. Pero imagínate toda una vida proyectando lo negativo. Me acuerdo cuando era adolescente, como siempre uno anda por ahí haciendo tonterías propias de esa edad. Una vez andaba con un grupo de amigos y eran como la 1 o 2 de la mañana y ya regresábamos a la casa, pero tuvimos que pasar por una calle empedrada, oscura, y al final había algo que sobresalía. Allá como unos 25 metros vimos que sobresalía como un cuello largo y arriba al final tenía como una cabeza grande. Nos detuvimos todos
a contemplar eso. Inmediatamente la mente comenzó a dar vueltas y vueltas. La imaginación comenzó a desequilibrarse y llegamos a la conclusión de que eso que estamos viendo allá era la cabeza y el cuello de una serpiente gigante. Entonces dijimos, no vamos a pasar por ahí, porque inmediatamente esa cosa se nos va a lanzar encima y va a atraparnos, nos va a enredar y quién sabe qué va a suceder. La imaginación comenzó, yo una mía me veía como esa cosa, cómo me enredaba y cómo me tragaba. Y ahí estuvimos, no les voy a mentir, como unos 20 o 30 minutos, en que sí, en que no, que si pasamos. Nos llenamos de valor, tomamos piedra y la lanzábamos hacia allá. En una de esas sí le pegó, pero la cosa esa continuaba ahí, no se movió. Entonces comenzamos a pensar, oye, entonces esto debe ser otra cosa, porque no se fue, no se movió. Y nos fuimos acercando poco a poco. Y cuando ya más o menos pudimos visualizar eso, nos dimos cuenta, para nuestros asombros, que era un tronco. Era un tronco que sobresalía. Pero allá nuestra imaginación descontrolada nos proyectó que eso era el cuello de una serpiente. Pues así es toda nuestra vida. Con nuestra imaginación descontrolada siempre proyectamos o nos proyectan a través de ella lo peor. Y nosotros nos identificamos con esas imágenes que no son nuestras. Ese es el miedo. Y podemos liberarnos pues controlándola. Elena Petronila Blavatsky, la mística, fundadora del teosofismo, dice en una de sus obras, yo no la he leído pero lo he escuchado, dice que la mente, cuando no ha sido controlada por el hombre, es su peor enemiga. Pero cuando el hombre llega o alcanza a controlar su mente, esta se convierte en su mejor amiga. Pues ahora mismo, en este estado en que nos encontramos, con la mente descontrolada, con la imaginación descontrolada, ella es nuestra peor enemiga. Y como nuestra peor enemiga nos proyecta todo lo negativo. Por eso sufrimos. Si controlamos la mente, es un trabajo difícil, pero sí se puede, porque otros lo han hecho, porque nosotros no. Si controlamos la mente, esta se convertirá en nuestra mejor amiga. Entonces tenemos control sobre nuestra vida y el miedo ya no nos azotará, porque ya no habrá proyección. Y vuelvo a repetir lo que les dije al principio, ya hace 2 veces. Cuando niños no tenemos miedo, vayamos a la niñez, vayámonos hacia atrás y vamos a encontrar un punto en que no teníamos miedo, es decir, no teníamos una mente que proyectaba. Entonces ahí está la clave. Así lo he entendido hoy y hace unos días. Y quería compartir esto con todos ustedes, porque quizás muchos de ustedes son sinceros consigo mismos y se han dado cuenta de que tienen miedo y que eso le ha venido desgraciando su vida, toda su existencia. Y no es bueno vivir con miedo. Se siente feo. No se vive la vida. Una existencia con miedo no vale la pena vivirla realmente. Y hay millones y millones de seres humanos que tienen miedo. Uno más que otro. Pero todos tenemos miedo. Y hay uno por ahí que no lo quieren reconocer. Y dicen, yo no tengo miedo a nada. Quizás esa persona sea la más temerosa. Pero los seres humanos estamos llenos de miedo a lo conocido en este mundo, que nos asedian con tantas cosas, con tantas noticias. Nos van asediando, nos van destruyendo nuestra libertad. Pero también le tenemos miedo a las cosas que no conocemos, a lo metafísico. ¿Qué pasará cuando me muera? Tengo miedo a la muerte. Pues todas esas cosas son proyecciones. No proyectan ese miedo, nos mete en nuestra imaginación lo peor. He conocido de gente que han estado muriéndose y vuelven y dicen que regresan. Y nuevamente se van y nuevamente regresan, como que no quieren irse, dejar este mundo. ¿Y por qué? Por miedo a lo que van a encontrar allá. ¿Y por qué tienen ese miedo? Porque aquí le dijeron que era así, que había un infierno, que había un Dios que castigaba, y tú te vas a ir allá y te van a hacer esto y el otro. Toda esa imaginación descontrolada
se proyecta hacia allá y no queremos irnos. Pero todo eso son mentiras. Todo eso son simplemente temores que quizá nunca sucederán. Y es posible que cuando la persona muere, al llegar allá, se da cuenta que era todo diferente. Y yo que viví toda mi vida temiendo a que aquí había un infierno, yo que viví toda mi vida temiendo lo que las religiones me dijeron, y ahora me doy cuenta que en verdad Dios es amor, aquí el ser humano es libre. Yo simplemente fui allá a aprender, pero viví toda mi vida con miedo y no quería morir. Y ahora me doy cuenta que la verdad, el verdadero paraíso, la verdadera realidad es esta. Es posible que reflexionemos así después de muerto. Pero mientras tanto, tenemos miedo aquí a lo desconocido, a lo que no vemos, al día a día. Y todo porque nos han educado así. Y al educarnos nos metieron esa falsa a nuestra mente. Y a eso que llamamos miedo. Y ese miedo actúa todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años. Se va apoderando de nosotros. Se va proyectando a través de la imaginación todos los días lo peor. Nosotros nos identificamos con eso y lo alimentamos a ese monstruo. Y él crece cada día más y más. Bueno, pues vamos a liberarnos de ese monstruo. ¿Cómo? Vamos a tomar la rienda de nuestra imaginación y hasta aquí llegó esto. ¿Por qué en un momento dado no podemos decirnos, que estamos solos en la casa? Se escucha un sonido por allá, se escucha otro por acá. La mente comienza de una vez comienza a dar vueltas y vueltas la imaginación y comienza a proyectar, se está metiendo un ladrón. Hay un violador. O anda algo por ahí. De repente veo como algo que pasa, una sombra, porque comienza uno a ver cosas raras, y como que coincide todo, porque de repente se cae algo en la cocina, ¡tan! Y ¡ay caramba! Ya se metieron por allá, o algo anda, entonces se pone la cosa aún peor, y la imaginación ahí, a dar vueltas y vueltas, de repente el perro aúlla, ¡ay! Está viendo fantasma. Pero después de un tiempo, o quizás pasamos una noche así proyectando una serie de tonterías, nos damos cuenta de que no era nada, simplemente fue nuestra mente. Entonces, hay que controlar ¿qué? La mente. Y cuando eso se logre, todas esas cosas desaparecerán. Y el proyectista o el proyector también morirá. Mientras tanto, tenemos que reflexionar sobre esto. Yo le aconsejo a ustedes que reflexionen sobre esto, que sean sinceros con ustedes mismos y acepten que tienen miedo. Ese es el primer paso. Ahora me voy a liberar de esto, controlando mi mente. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Esto. Ahí es que está la clave. Ahí. Controla tu mente, controla tu imaginación. Porque el miedo es una imaginación descontrolada que proyecta lo peor. Y nosotros nos identificamos con eso. Deja de identificarte con eso. Y cuando comiences a proyectar, cuando estés solo, no sé, vayamos por un camino oscuro o qué sé yo en la vida, en ese instante detente. Agarra tu control y dite a ti mismo, esto es mi imaginación, tengo que controlar mi imaginación porque es posible que muchas de estas cosas no sean reales. Quizás lo que esté proyectando, lo que esté viendo, lo que esté escuchando no sea real. Entonces debemos de tener un control para no actuar locamente, porque cuando uno está bajo esos estados de miedo, actúa con locura para luego darse cuenta de la estupidez que cometió. Entonces control. Respira profundamente, me controlo. Trato de controlar esta imaginación loca y voy a ver la realidad, porque es posible de que eso que me está diciendo mi imaginación, que hay detrás de esa cortina, no sea real, sea simplemente una fantasía. Hasta aquí lo dejo. Quisiera decir muchas cosas sobre esto, pero lo básico era eso. El miedo se destruye controlando tu mente, controlando tu imaginación, porque ahí es que está su laboratorio. Ahí está. Olvídate de psicólogo, olvídate que te van a decir muchas cosas, pero tú por ti mismo descubre eso. Descubre
que en el control de tu imaginación que está la clave. Deja de proyectar, deja de identificarte con las proyecciones, porque esas proyecciones nunca sucederán. Simplemente son fantasía de algo que está detrás de ti. Una mente que te implantaron, que no es la tuya, porque tu estado interior es de no proyección, es de presente. Trata de vivir cada día en el presente, sin proyectar hacia el futuro ni hacia el pasado, simplemente en el presente. Trata de hacer siempre esa práctica de estar aquí y ahora, controlando tu mente, tu imaginación, y un día se quedará ahí y la cosa será diferente para todos nosotros. Eso era todo. Hasta el próximo video, amigo. Adiós. Cuídense mucho.